Buenas tardes, hermanos y amigos. Los saludo con la paz del Señor. Que Dios los bendiga. Mi nombre es Claudio Carnuncio. Pertenezco a la Iglesia Cristiana Evangélica Casa Restauración de la Rea 98, Monte Grande, partido de Esteban Echeverría, Buenos Aires, Argentina. Le traigo una porción de la palabra de Dios que se encuentra en Efesios, capítulo 2, del versículo 17 al 22. Que tiene como subtítulo Reconciliación por medio de la cruz. La leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, y a los que estaban cerca, porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois justamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Hasta aquí la palabra. Bueno, en primer lugar, Pablo fue abriendo comunidades, por medio de los que él iba discipulando, también iba abriendo comunidades y él las dirigía, las guiaba por medio de cartas. Esta es la situación de la carta a los Efesios, en la ciudad de Efesos. Bueno, él acá cuando empieza a hablar, está hablando de Jesucristo, es el que trajo la buena nueva, es el Jesucristo que trajo la reconciliación. Y la vamos a dividir en dos partes. Primero, para aclarar ciertas cosas. Él está haciendo un llamamiento y está diciendo que somos parte de esa iglesia. Cuando él habla de los unos y de los otros, los judíos en esa época dividían al mundo en dos partes. Los que eran judíos y estaban cerca de Dios y los que eran gentiles y estaban alejados de Dios. Entonces cuando habla de los unos y los otros, habla de los que son judíos y de los que son gentiles. Jesucristo vino a este mundo a eliminar eso, a acercar, a hacer una sola iglesia, ni unos ni otros. Somos todos salvados por Jesús y nos acercó a Dios que estamos alejados. Eso fue lo que hizo Jesucristo en la cruz. Fue darnos la libertad del pecado, la posibilidad de acercarnos a Dios y de eliminar esa diferencia que había entre judíos y gentiles. Ahí vamos por parte, ¿no es cierto? Cuando habla dice, bueno, por medio de la cruz nos estamos centrados al mismo Espíritu del Padre, a esa cercanía. Y cuando habla de a extranjeros y advenedizos, era porque era así. Los judíos, todos los que no pertenecían a la ley judaica o vivían bajo la ley judaica, eran gentiles, entonces eran extranjeros. Y advenedizos son esas personas que son extrañas, que están en un lugar que no les corresponde, en una situación que no es de ellos o en una categoría que no es de ellos. De esa forma, Jesús, por medio de su muerte en la cruz, en su sacrificio, nos acercó al Padre Celestial. Sabemos que somos iglesia, sabemos que pertenecemos a la iglesia que va a venir a buscar Jesucristo, a buscarnos. No iglesia como edificio, iglesia como la comunidad que Cristo quiere venir a buscar. Y la edificación de ella se hace paso a paso y en proceso hasta que Él venga a buscarnos. Y cada uno de nosotros cumplimos una función en eso. Tal es así que da el ejemplo de la construcción y esa piedra angular. En la antigüedad, primero hablo todo de la antigüedad, después hablo de hoy. Se edificaba con piedras sobre piedras, pulidas y todo. Y la unión de las arcas que se hacía con una piedra en forma de triángulo. A esa piedra se la llamaba la piedra angular. ¿Qué hacía esa piedra? Trababa todas las demás piedras para que no se cayeran. Era muy importante y se tenía que hacer muy exacta, porque era la que trababa todas las demás piedras para que no se cayera. Pablo da como ejemplo que esa piedra angular en nuestra vida es Jesucristo, en nuestra vida y en la vida de la iglesia, que es la que traba e impide que se caiga todo lo demás, porque estamos apoyados sobre Él. Él nos controla, Él nos orienta, Él nos guía para que no caigamos. Esa es toda la reflexión de la antigüedad. Al día de hoy,
vos y yo no somos más extranjeros, no somos más advenedizos. No estamos en un lugar que no nos corresponde, porque Cristo, por medio de su sacrificio, nos permite estar en ese lugar. ¿Cuál es ese lugar? Estar preparándonos en la iglesia, en esa congregación que el día de mañana, cuando Él decida, nos va a venir a buscar para llevarnos a esa morada que nos preparó junto a Dios. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Caminar en eso, recibir a Cristo en nuestro corazón para llegar a esa morada que Él nos preparó. No nos tenemos que sentir extraños, no somos extraños porque tuvimos un pasado, no tenemos que ser esclavos de nuestro pasado. Tenemos que pedir perdón, arrepentirnos de lo que hicimos y seguir en el camino de Dios. No somos más extranjeros, no estamos más discriminados. No tenemos que pertenecer a un grupo, porque hay muchos, que hacen cualquier cosa para pertenecer a un grupo. ¿Sí? Es algo nato en el ser humano, querer pertenecer a un grupo de hincha, a un club de fútbol, a un grupo de cierto estilo de música, a un grupo. Siempre se trata de pertenecer, es innato en el hombre pertenecer. Pero nosotros somos hijos de Dios, pertenecemos a ese pueblo, a esa congregación, a ese grupo de elegidos que Dios va a venir a buscar, que no fue gratis. La gracia es por gracia, tenemos todo, pero no fue gratis la gracia. Fue por a través del sacrificio de Jesucristo que la tenemos. Y en que todo el edificio bien coordinado. Acá el apóstol nos está dando que tenemos que basarnos en los fundamentos de los apóstoles y los profetas. Esos fundamentos están en la Biblia, están en la palabra, están en cada una de las palabras y los libros de la Biblia, los 66 libros de la Biblia. Nos da la orientación, la guía de cómo tenemos que vivir y a dónde tenemos que llegar. Si hablamos siempre de las bases del cristianismo, es lectura, oración y congregación, ¿sí? Y para empezar con esto hay que arrepentirse y recibir a Cristo en su corazón. No tenemos que dejarnos escapar, no tenemos que dejarnos ensuciar por los demás que dicen, no, vos no pertenecés, vos fuiste esto. ¿Cómo? Si vos fuiste en esto estabas en la calle tirado por ahí y ahora te decís un hijo de Dios. Sí, por medio del sacrificio de Jesucristo logró tapar todo eso. Por su sangre nos tapó todos esos pecados. Y nos dice, te perdono, vení a mí, pero no lo vuelvas a hacer. Tenemos que estar arrepentidos de lo que hicimos. Avergonzados sí porque lo hicimos, pero estar con la plena seguridad de que Jesús, por medio de su sacrificio, nos perdonó y nos acercó a Dios, porque el pecado nos alejó de Dios y por medio de Jesucristo su sacrificio nos acercó. Tenemos esa posibilidad, no podemos perderlo, no podemos perderlo. Tenemos que arrepentirnos, tenemos que convertirnos, producir ese cambio que necesitamos en nuestro corazón para seguir el camino de Jesús y no ser más extranjeros, no ser más aquellos, ni estos ni aquellos, ser hijo de Dios, co-ciudadano. Los co-ciudadanos en la época de los romanos y judíos eran muy importantes, porque el co-ciudadano era un ciudadano romano, que tenía todos los derechos y todos los privilegios del ciudadano. Nosotros tenemos todos los derechos, todos los privilegios y todas las obligaciones de un hijo de Dios, que es mucho más importante. Así que, amados hermanos, amigos, no te sientas que no perteneces, sos hijo de Dios. Aceptás a Cristo en tu corazón y pertenecer a esta gran iglesia, que es la iglesia que va a venir Jesús a buscar, que es la iglesia que se está preparando para su venida, que es la iglesia que está preparando el regreso de nuestro Señor. ¿Sí? Tenemos que estar preparados, unidos, limpios y justificados para que cuando venga nuestro Señor Jesucristo nos lleve con Él a la morada que Él preparó junto al Padre. No tenemos que perder esta oportunidad. No hay tiempo. Hay que empezar desde hoy, preparándonos. Es en proceso. Y la santificación no es ya. Listo, me convierto. Listo, soy un nuevo hombre. Me convierto y empiezo el cambio. Porque me arrepiento de todo lo que hice y quiero hacer las cosas bien. No quiero que más me llamen extranjero. No quiero más ser señalado porque está fuera de ese grupo. No. Yo pertenezco a los hijos de Dios. Yo quiero ser un hijo de Dios para llegar a esa morada que Él me está preparando. Y si los que están ahí, escuchando este video, este mensaje,
todavía no recibieron a Jesús en su corazón, los invito, pero tiene que ser de sinceramente, un corazón arrepentido, posición sincera, y estar dispuesto a producir ese cambio que Cristo quiere en nuestra vida, ¿sí? Los invito a hacer esta oración. Señor Jesús, te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Te pido perdón por todos mis pecados y a partir de hoy quiero que seas el Señor de mi vida. Amén. Amados hermanos, con esta oración es el principio, pero es un camino que hay que hacerlo todos los días. Hay que producir un cambio todos los días, dejar que el Espíritu Santo nos muestre el cambio que tenemos que hacer, nos guíe a través de la palabra de Dios para ir cambiando de tal manera que pertenecer a esta iglesia, no como edificio, la iglesia de los hijos de Dios, la iglesia que Cristo va a venir a buscar. Y Cristo viene y viene pronto. Que tengan una muy bendecida semana, que Dios los sorprenda gratamente y hasta el próximo mensaje.